Bueno, continuemos. En cuanto a estas ideas de los ácratas que siempre tendían al intento de buscar una sociedad que dejara de lado el modelo burgués que consideraban inapropiado, ¿verdad? Que tenía un particular tinte idealista. En el caso de los comunistas fue mucho más pragmática la visión que tuvieron sobre estas actividades. Siempre las bajaron más a tierra, es decir, el tema no era iniciar la revolución mundial, cambiar el estilo de vida de todo el mundo, sino que apuntaban a elementos más puntuales que les permitiese desarrollar sus ideas en el campo, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros tenemos que en 1929 organizaron un picnic en el campo de los Sausales, en la villa del Cerro, que fue patrocinado por el Comité de Radio 13 y por la agrupación idiomática ucraniana, con un fin específico, que fue el de cancelar el atraso en el alquiler del local, ¿verdad? Acá no buscaban esa sociedad, lo que buscaban era puntualmente, subsanar este tema del atraso en el alquiler de su local para poder funcionar. Y también se iba, la Juventud Comunista, por ejemplo, realizó un picnic que hizo la Organización Juvenil Comunista para celebrar la incorporación a sus filas de los nuevos afiliados. Y decía que, por ejemplo, en estas reuniones que iban a hacer, los concurrentes se van a divertir, a bailar, a cantar, a hacer música, pero también se va a hacer un trabajo político. Posiblemente el picnic no tenga todo el carácter político que sería deseable, pero dará la pauta para la realización de otras fiestas futuras donde podrá combinarse mejor la diversión con el trabajo político. Acá había se centraba más específicamente en un trabajo ideológico. Claro. Por ejemplo, en un picnic que se hizo en febrero del 29, en el campo español, donde también se hacía ahí porque ahí llegaban líneas de los tranvías eléctricos, de los ómnibus y de diversos camiones. El programa de este picnic incluía una porfía futbolística entre carreros y municipales, música que iba a dejar satisfecho, dice, al bailarín más exigente, habría carrera de embolsados, correos sin estampillas dirigido a las jóvenes asistentes, el coro israelita cantaría varias canciones revolucionarias, mientras que varios boxeadores realizarían una exhibición deleitando al público al darse trompadas a granel. Y por último, el bazar rifa contendría 2.000 valiosos premios. Y así se fueron desarrollando los picnics comunistas, ¿verdad? Siempre con un objetivo concreto y siempre tendientes a adoctrinar y a obtener adeptos para el movimiento. En el caso de los socialistas, las actividades que ellos hacían tenían, por ejemplo, este sesgo. Liber Troitiño, que era uno de los dirigentes del movimiento socialista de la época, en una discusión en la Cámara de Legisladores, habían tenido una disputa muy importante con el vallismo sobre la pertinencia o no del otorgamiento de recursos económicos del municipio de Montevideo para el desarrollo de la fiesta de carnaval en 1924, ¿verdad? Dado que la festividad del carnaval no era bien vista por la izquierda, porque no tenía un fin adoctrinador ni un fin de hacer que los obreros adquiriesen conciencia de clase, sino que era un poco el despiole totalizado, ¿verdad? Era el juego por el juego, era el abrogar todas las fronteras de lo aceptable socialmente, pero no buscaba una finalidad de alguna manera dotar de mayor conciencia de clase a los trabajadores. Y por lo tanto, los movimientos de izquierda se opusieron tenazmente en un principio a los temas del carnaval, no como pasa en las décadas posteriores,
que poco a poco el carnaval se va a ir convirtiendo en una de las principales formas de expresión de la izquierda política, pero no en esta época. Entonces, para plantear esta lucha en principios de los años 20 contra esta política del Estado vallista, organizaron un gran picnic socialista junto al Prado, el primer domingo de carnaval, justamente para ir en contra de la Semana del Carnaval. Así que bueno, coherentemente, nos dice Yamandú González, coherentemente con las ideas defendidas por Troitiño, quien había considerado que el carnaval era un espectáculo vergonzoso y brutal, porque la careta y el disfraz escudan al hombre en su irresponsabilidad, siendo capaz de actos que no haría a cara descubierta. Este picnic fue convocado como una fiesta de expansiones sanas, de fraternidad, de cultura, que ofreceremos como contraste al desenfreno de la grosería consentida y oficializada. Y por si no quedaba claro, el aviso por el cual se citó a este picnic recordó en su parte final con grandes caracteres a los que iban a participar que no se admitirán disfrazados. O sea que esta era un poco la tendencia general desde el pensamiento de izquierda, ácrata, comunista y socialista sobre el tema de los picnics. Los picnics debían tener un contexto superador para el obrero. Tenían que tener un contexto en que justo con la diversión y el esparcimiento hubiese una parte del evento que estuviese dedicada a un planteo de tipo político-ideológico, a los efectos de crear conciencia de clase y a los efectos de enfrentar las políticas para ellos incorrectas de un Estado liberal burgués que se articulaba en las medidas de gobierno. Fuesen estas, como en este caso, de un vallismo con contenido mucho más social en estas épocas, o un coloradismo mucho más tradicional y mucho más conservador, como va a suceder a partir de la década del 30. Pero bueno, para ellos todo esparcimiento que no comportase un tipo de adoctrinamiento de alguna manera no era un esparcimiento recomendable para la nueva clase obrera que se estaba formando. Junto con estas actividades al aire libre, también se desarrollaron veladas de tipo cultural, que fueron muy importantes a medida que avanzaron las primeras décadas del siglo XX. Para tener una pequeña referencia a estas veladas, vamos a tomar lo que dice Rodolfo Porrini en su libro. Recordarán que la semana pasada hablamos de él, un libro que es su tesis de doctorado, que se llama Montevideo, Ciudad Obrera, el tiempo libre desde las izquierdas, 1920-1950. Y él nos dice respecto a las veladas culturales, a los festivales de tipo cultural, nos dice lo siguiente: las izquierdas anarquista, socialista y comunista tuvieron en el período diversas manifestaciones de educación y de formación en un amplio sentido, moral, intelectual, político e ideológico, así como de expansión cultural, sociabilidad y camaradería. Entre las expresiones que combinaban estos aspectos se hallaban las veladas, ¿verdad? También en las veladas, al igual que en los picnics, subyacía esa concepción higienista que estaba unida a un concepto moral, que era aquel que decía que el desarrollo de actividades que comportaban vida sana implicaba apartar a los trabajadores y a la sociedad en general de los vicios sociales. Recuerdan, fundamentalmente el alcoholismo, la prostitución, todos temas que conllevaban a la tuberculosis y a una cantidad de cosas, ¿sí? Y por lo tanto, estos vicios, la frecuentación de los lugares donde estos vicios sociales se desarrollaban eran ambientes nocivos que se interponían, dice Porrini, en su proceso de concientización y participación en el movimiento revolucionario, o simplemente
permitían a los obreros experimentar valores y prácticas diferentes a los de la sociedad burguesa. O sea que para las veladas, Porrini nos dice fundamentalmente que adquirieron mucho relieve a partir de la década del 20. La década del 20, la década del 30 tuvieron su época de mayor auge, luego fueron cambiando a partir de los años 40, pero estas veladas eran espacios de sociabilidad, de fraternidad y de vida sana, vehículos de propaganda ideológico, medios para obtener fondos para distintas causas justas, ya fuese la solidaridad con huelguistas o con los republicanos españoles. Recuerden que en la década del 30 la Guerra Civil Española fue motivo frecuentísimo para convocar todo este tipo de actividades para apoyar al bando republicano, fundamentalmente. Así que bueno, solidaridad con huelguistas o con republicanos españoles, todos elementos que podían tocar la fibra de los obreros y de sus familias, de acercar militantes o de simpatizantes a la actividad. Y junto con estas actividades de tipo político, siempre esto iba acompañado de temas culturales. Y entre estos, Porrini nos señala, entre los múltiples géneros que contemplaba una velada, se incluían representaciones teatrales, la ejecución de música, canto, recitado de poesías, bailes y danzas, la proyección de filmes y conferencias o alocuciones. Las veladas anarquistas en el entorno de los años 20 eran muy completas y tal vez en este tramo también extendidas en su duración que superaban las 3 o 4 horas. La música provenía de un modelo de alta cultura y contenía sinfonías que acompañaban las imágenes del cine mudo y también en distintos períodos canciones y bailes de las comunidades extranjeras y étnicas de mayor presencia en el Montevideo de entonces, como italianos y españoles, pero más aún napolitanos y gallegos entre aquellos, y luego judíos y eslavos. Las representaciones teatrales fueron muy importantes en los 20 y en los 30. Él nos reseña aquí cuáles eran los autores y las obras que se representaban en esta época, no me voy a detener en ello. Luego se refiere al cine, nos dice la presencia del cine fue muy grande en casi todo el período, salvo durante una parte de los años 20, hasta casi volverse exclusiva en veladas y festivales de izquierda y en los sindicatos desde los años 40. Entre las preferidas en las veladas estaban las películas de crítica social o de crítica de guerra, las de humor, en especial las de Carlitos Chaplin, las francesas del realismo poético de Renoir, las del neorrealismo italiano, las yanquis críticas como Viñas de ira de John Ford, las soviéticas clásicas de Eisenstein como El acorazado Potemkin y las bélicas que aludían al papel de la URSS durante la Segunda Guerra Mundial. Así como en el teatro, en particular en los sindicatos y en los ambientes barriales populares, también se exhibían filmes melodramáticos y comedias argentinas como la de Luis Andrini. Eso, obviamente, era el tipo de cine que nuestras abuelas o nuestras tías adoraban, eso de ir al cine. Yo te recuerdo a mi abuela iba con la almacenera armenia de la esquina, iba los lunes al cine Uruguay, en Agraciada, casi el Palacio Legislativo frente a Soler. Iban los lunes de tarde y cuando volvían y le preguntaba, abuela, ¿qué tal te fue en el cine? Y ella decía, divino, lloramos toda la tarde. Y ellas veían unos dramones mexicanos y argentinos infumables, ¿verdad? Pero era la sensibilidad de la época la que estaba en boga. Y el cine, para tocar las fibras sensibles, era bueno aquel cine que te hacía moquear durante toda la velada. Y o sea que la almacenera de la esquina y mi abuela volvían muy felices de sus escapadas de los lunes, que aparte después pasaban por la confitería de al lado del cine y se atiborraban de las cosas dulces. Mi abuela era diabética, que no podía comer, que mi mamá y mi tía la cuidaban toda la semana en la casa, sin sospechar que el lunes, aprovechando la ida al cine con Susana, la almacenera,
comía todo lo que en la semana no la dejaban comer sus hijas. Eso a todas las familias nos debe haber pasado alguna cosa de esta. Volviendo a lo que nos dice Porrini, él nos dice que la parte discursiva de estas veladas, la parte ideológica o política, era un componente importante en la mayoría de las veladas y festivales, donde la palabra de un compañero o compañera, o la conferencia de un especialista, el discurso de un sindicalista era un momento especial, a veces breve en el conjunto de la representación global y el espacio para un mensaje claro y esperado sobre algún tema, ya fuese el 1 de mayo, un atropello policial o el carácter social de la tuberculosis. Estas veladas, agrega, se realizaban en horarios nocturnos, comenzaban a partir de las 20:30 y en general ocurrían en días de fines de semana, en primer lugar los sábados y en segundo lugar domingos y viernes, ¿verdad? Y las veladas, luego él desarrolla cómo eran las veladas, a los cuales no nos vamos a detener, porque los que les quieran tener detalle de todas estas temáticas, en este libro de Porrini hay detalles al máximo de cómo estaban conformadas, qué se cantaba, qué se leía, qué se veía, qué se escuchaba de música. Es sumamente interesante. Para terminar, vamos a referirnos rápidamente a un tema que fue muy ambiguo en estas primeras décadas, que es el tema del fútbol. Primeramente, desde el pensamiento de izquierda, el fútbol no fue bien visto, porque implicaba justamente el triunfo del juego, sin ningún contenido ideológico. Era darle rienda suelta a los aspectos lúdicos primarios del hombre, pero eso no implicaba conciencia de clase, ¿verdad? Y por lo tanto, esto no era bueno. Volviendo al artículo de Yamandú González, él nos dice: el fútbol instaló una ambigüedad, pues era disciplinariamente coherente con el discurso médico higienista predominante que endiosaba el sol y el aire libre, pero significaba también un estallido de la libertad lúdica de los sectores populares del Montevideo del 900, que no fue bien visto por la izquierda. Por eso decía de estas épocas un célebre comentarista periodístico uruguayo que se había radicado en la Argentina, que era Ricardo Lorenzo, conocido como Borocotó, y Borocotó decía de aquellos que, jugadores de fútbol, decían: hijo de padre borracho o de una viuda prematura, hoy de la pelota de trapo o la número 5, del patio del conventillo a la cancha bordeada de millares de espectadores, ya no es un muchacho de la calle, es un reo, pero un reo de clase, con toda la inteligencia de la raza, con el pescuezo limpio ahora, pero conservando siempre los mismos ojos inteligentes. Muchacho de la calle, ¿verdad? Acá el fútbol, practicado en las primeras décadas del 900 por estos jóvenes trabajadores que lo hacían básicamente como un desahogo de sus impulsos vitales más primarios, fue una actividad criticada, nos dice Yamandú, por quienes promovían una experiencia cultural alternativa del proletariado. Los anarquistas no repararon en el sentido democrático que podía tener el fútbol. Lo vincularon, junto al carnaval, al circo y al poder, y comprobaron dolorosamente el lugar que ocupaba en la vida diaria de los trabajadores. Decía, por ejemplo, su periódico La Batalla, que era un quincenario ácrata. Decían, por ejemplo, en este periódico, en 1917, decía un artículo: el fútbol llena casi todo el pensamiento de la vida social de los pueblos. Ha alcanzado proporciones de epidemia, de manía colectiva. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, ricos y pobres, más los pobres, háblenle solo de fútbol, y ya sea en el hogar como en la calle, en el café o en el teatro, tanto en la oficina como en el taller, ¿de qué se habla? De fútbol. Es algo atroz, reventador y antipático, máximo si se tiene en cuenta que quienes son sus principales sostenedores y fomentadores son el Estado y la burguesía,
que explotan la ignorancia y la tontería del pueblo. El tema fue muy crítico, la primera visualización del fútbol. Para los anarquistas era como el pan y circo romano, era un instrumento utilizado por las clases dominantes y por el poder de turno para atontecer a las clases obreras y poderlas manejar a su antojo. Y por lo tanto se plantaron en firme frente al tema del fútbol. Sin embargo, ya cuando empieza a transcurrir la década del 20, cuando empiezan a aparecer los primeros grandes logros del fútbol nacional, recuerden Ámsterdam y Colombes en el año 24 y en el 28 como prolegómenos del Mundial del 30, allí empieza un poco a cambiar la forma de ver el fútbol. Y por ejemplo, ya en el año 20 se decía de los que practicaban y de los que les gustaba este tema: buena gente, aunque muy aficionada a las carreras, a la quiniela, a las murgas de carnaval y al fútbol. Con esto del campeonato olímpico están todos locos, pero son buenos y piolazos. Son uruguayos, ¿verdad? Como que entraba esa forma de verlo a formar parte de la uruguayés. El periódico socialista Solidaridad comentaba, por ejemplo, sobre el festejo que se le dio a los Olímpicos de Ámsterdam en el año 28. Solidaridad decía: no nos halaga ni nos contagia tampoco el ciego entusiasmo, casi bélico, que al son de himnos y bocinas fomentó la prensa, los políticos, los patriotas y todos los mercaderes de la ignorancia que hoy han visto en el deporte un nuevo medio de seguir entreteniendo a los pueblos, que les hace olvidar problemas de mayor interés para sus destinos frente a un match de fútbol. Y también el Comité Estudiantil Socialista organizó en estas épocas una conferencia cuyo tema fue las enfermedades del sentimiento religioso, político y deportivo. Dios, Valle y Andrade, el capitán, ¿verdad? Alá, Luis Alberto de Herrera y Petrone. Estos eran las enfermedades políticas, religiosas y deportivas que aquejaban a la sociedad de ese tiempo. Muy bien. Para lo del fútbol daría para mucho más. Es muy interesante cómo abordaron, una vez que aceptaron la aparición del fútbol y el papel que jugó y que juega en nuestra sociedad, cómo poco a poco el pensamiento de izquierda se fue adueñando también de este nuevo escenario, y fundamentalmente es de hacer notar, no lo vamos a desarrollar, pero es muy interesante analizar cómo se crea una Federación Roja del Deporte que intenta de alguna manera tallar fuerte en el campo del fútbol nacional. Es muy interesante, los que quieran saber detalles de esto tienen en los dos libros que mencioné detalles muy jugosos respecto a eso. Hoy más cuando el fútbol, como vemos cada vez que prendemos la tele y miramos las noticias, vemos que poco a poco el fútbol está por retornar. Es noticia de primera plana, casi más importante que los estragos económicos que nos va a dejar la pandemia. La sociedad pide fútbol y fútbol tendrá. Y Dios dirá qué haremos con los otros problemas. Bueno, disfruten mucho de esta semana, cuídense del mal tiempo, que según parece va a durar hasta el domingo, y nos reencontraremos la semana próxima para analizar algunos otros aspectos. Un cariño grande para todos, un beso muy grande, porque acá se los puedo dar sin mascarilla, los extraño y ojalá nos podamos ver pronto.